En Colombia el periodismo ha sido esencial para la vida política, social y cultural. Desde entonces, la perspectiva de contar una noticia no solo se ha convertido en algo escrito, sino también en una cuestión verbal. Hoy hablaremos del sesgo político y de la influencia en los medios regionales. Para mí el sesgo político se podría enrutar como en tres vertientes. El primero, no podríamos descartar que todo medio individuo ha de concentrarse en una visión de los hechos, en una visión de país, en una visión de mundo, y eso ya supone un sesgo. Vamos a colocar un solo ejemplo. Cuando el periódico El Espectador se fundó, lo fundaron los liberales y hasta nuestros días el eslogan con el que ellos presumen es que está para defender las ideas liberales. Eso ya supone una visión de mundo, una cosmovisión y al mismo tiempo una postura. Pero adicional está la del individuo, la que ejerce como tal. Y en ese segundo hecho, el individuo, la primera es que toda noticia y todo medio ha de tener un sesgo político por su visión, pero no es del todo cuestionable porque de alguna manera sí ha funcionado. Hasta la televisión pública, dependiendo quién la maneje, tiene un sesgo político. Y el otro está el individuo. El individuo puede trabajar para uno u otro medio, puede tener una visión de los acontecimientos, pero ningún individuo se abstrae de las situaciones en las que vive y en las que está desarrollando su trabajo, lo cual le genera una sensibilidad, lo cual le genera un modo de organizar su trabajo y lo cual le genera también una especie de estar a favor o en contra de. Entonces hay periodistas que en Colombia nunca jamás van a redactar una noticia con la posibilidad de tener equidad de género o no van a balanzarse a favorecer las víctimas. Y eso, al contrario, hay periodistas que lo hacen. Creo que el sesgo político es aquella mirada que favorece de una u otra manera a una tendencia dependiendo de quién sea el orador en cuestión. Creo que el sesgo político es esta tendencia a dirigir el pensamiento de las personas hacia un lado específico de un sector eh, político, de un candidato, de una campaña, y de esa manera consigo el sesgo. Bueno, si vamos a hablar de sesgo político, pues tendríamos que remitirnos a las informaciones que aparecen en los medios de comunicación en este campo de la política y que tienen, digamos, una mirada particular, ideológica, frente a un tema determinado. No voy a decir ideológica pues refiriéndome, digamos, como a una corriente política específica, porque creo que tanto la derecha como la izquierda puede llegar a tener sesgo político. Vamos a analizar la noticia presentada por el canal regional Telecafé. El experto en televisión, John Wilson Ospina, nos dará su contexto de cómo analiza él esta noticia. Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente ha sido llamado a juicio. El martes, la Fiscalía General de la Nación formuló una acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, en un caso que tiene su origen en el año 2012, con una querella contra el senador de izquierda Iván Cepeda y que años después se volvió en contra del líder político. Siento que tiene una intención política no en el sentido partidista, sino en el sentido del deber del noticiero dentro de su visión política de informar y de mantener actualizada la información. No estoy hablando de una forma partidista, sino de la manera en que se transmite la información. Seguimos con otra noticia, en este caso un medio digital como lo es Pereira en Vivo. Y para esto, el periodista John Harold Giraldo nos contará su perspectiva acerca de este medio. Con los transportadores que tienen bloqueada la vía Cerritos, hemos logrado un corredor humanitario para que puedan desplazarse
los niños, los estudiantes, las personas que tengan condiciones especiales. Pero necesitamos la cooperación de todos los vehículos particulares que están en la vía, que se hagan a un costado y permitan entonces que estas prioridades fluyan. Por favor, familia, ayúdenme compartiendo este video. Bueno, en la noticia que acabamos de ver de Mauricio Salazar tratando de generar un corredor humanitario, digamos que lo que prima más es un asunto común, aparentemente, en el que van a desplazarse una buena gama de personas para favorecer intereses comunes. Sin embargo, digamos que la noticia o el hecho informativo carece de un contexto y también la finalidad, además de generar un corredor estratégico, es privilegiar unos intereses particulares, también un poco desconociendo el posible bloqueo sin las causas que lo generan. Entonces, digamos que ya hay como una viabilidad hacia el sesgo político, pero habría que señalar que cuando en el periodismo se tiene validez en la medida en que favorezca mayorías y que privilegie intereses colectivos en vez de particulares. En este sentido, un bloqueo cualquier sea va a generar unos traumas que habría que sopesar por donde se integra más lo colectivo, lo particular. En este caso hay un privilegio por lo colectivo sin mediar las causas que generan ese acontecimiento. Ahora, en la mayor parte de casos que conozco, la noticia se mueve por sesgo político. Hablábamos hace un rato del espectador. Podría confirmar, por ejemplo, que en nuestro contexto regional, tanto el periódico El Diario, que hoy en día prevalece, como el anterior La Tarde, los movían sesgos políticos, sin dejar de decir que allí había una apertura a otro tipo de acontecimientos. ¿Por qué hay un sesgo político? Porque lo fundan dos grupos empresariales y políticos: Partido Conservador por parte del Diario, que aún sigue siendo vigente, y el Partido Liberal funda el periódico La Tarde. Por último, analizaremos la noticia del portal La Cola de Rata, un medio independiente. Para esto, la experta en análisis del discurso, la doctora Teresita Vázquez. El documento que vamos a analizar se titula Risaralda, la tierra prometida, una mirada desde la educación y el progreso. Bueno, entonces voy a decir varias cosas antes de iniciar ese análisis. Lo primero es que cuando nosotros vamos a hacer un análisis de un documento, de un texto, lo primero que tenemos que verificar es qué género discursivo, a qué género discursivo corresponde ese texto. Porque el género determina y orienta la interpretación de lo que allí dice, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos que una de las cosas que hay que identificar es el género, y otra cosa que hay que identificar es el modo de organización discursiva. Entonces, hay textos que son narrativos, hay textos que son argumentativos, hay textos que son descriptivos, hay textos que son instruccionales, ¿no? Eso en cuanto a los modos de organización discursiva. En cuanto a los géneros, pues encontramos textos que pueden ser noticias o que pueden ser columnas de opinión o que pueden ser entrevistas o que pueden ser, digamos, un ensayo, ¿cierto? O un artículo en el que se esgrimen argumentos, ¿vale? Entonces, una vez identificadas esas características del documento, uno procede a analizarlo, ¿vale? Entonces, en este texto de Risaralda, la tierra prometida, una mirada desde la educación y el progreso, vamos a decir pues que es un artículo de corte argumentativo, ¿no? En ese artículo de corte argumentativo se pueden encontrar unos elementos claves que son una tesis o conclusión. Se pueden encontrar unos hechos que corroboran esa tesis, se pueden encontrar unos fundamentos, unas garantías o una garantía, en este caso hay varias, y unos respaldos. Cada uno de esos elementos juega un papel muy importante dentro de la deconstrucción de ese artículo para uno saber pues en qué consiste
¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está estructurado? Podemos decir que el sesgo político surge desde una perspectiva crítica, marcada por posturas y alineamientos hasta ciertos sectores políticos. Esto significa que la sociedad de manera consciente se ve involucrada en el proceso de informarse, moldeando la información o llevándola a través de un análisis crítico. Observemos cómo, incluso desde el ámbito local, se generan sesgos políticos, ya sea de forma consciente o inconsciente. Al final, es usted quien tiene la decisión de cómo ver, escuchar y leer las noticias. Y esa decisión define cómo interpreta la realidad que lo rodea. Desde los diferentes puntos de vista, desde los diferentes análisis, vemos cómo el sesgo político moldea la percepción pública. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima.